y estoy muy agradecido de estar junto con usted nuevamente. Cada día tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy, la continuación de ayer. Nosotros compartiremos primera San Juan capítulo 1, el versículo 9 adelante. Primera San Juan capítulo 1, el versículo 9 adelante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, y le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El versículo 2. Ayer y hoy también compartiremos sobre este tema. Después de nacer de nuevo, ¿cómo debe también orar? Y por el asunto de los pecados delante de Dios. Porque muchos hermanos, después de entender el Evangelio, y también nos han preguntado, pastor, ya yo recibí la salvación, pero no sé cómo yo voy a orar. Y antes nosotros, ¿cómo orábamos? Antes de entender el Evangelio, nuestra oración, ¿qué es? Pedir perdón. En el caso mío, en la madrugada, cuando me levantaba, pedir perdón. Y en la noche, 11 de la noche, antes de dormir, otra vez pedir perdón. Casi mi oración, 80%, 90% es el pedir perdón. Luego yo tomaba la decisión. Clamaba a Dios, que Dios me ayude a no pecar. Y luego unas partes y tenía la comunión con Él. Mayoría. Así yo oraba a Dios, yo pasaba el tiempo. Yo pensaba, esto era la vida de creencia. Ahora cuando yo pienso el tiempo pasado, muy interesante, porque yo oraba antes en esa forma. Porque yo escuchaba bastante desde niños la palabra de Dios. Porque desde mi corazón no podía ser liberado desde la condenación del pecado. Porque antes siempre yo pensaba, yo era pecador. Obviamente, el Evangelio no llegó a mi corazón. No podía recibir el poder del Evangelio para liberar desde esta condenación del pecado. También era muy importante, no me enseñaba bien. Yo no voy a criticar a una iglesia, a una denominación. No quiero hacer en esto. Yo no estoy pretendiendo en eso. Solamente quiero decir, yo no realmente aprendía bien. Hoy en día hay un grave problema. En las iglesias, la gente utiliza como una mezcla. Cristo murió por nosotros. Él llevó todo nuestro pecado, pasado, presente, hasta futuro. Pero diariamente nosotros pecamos. Por eso, espiritualmente justificado, pero realmente pecadores. Entonces, ¿qué es eso? Porque la gente habla, expresa en esa forma,
todavía no ha comprendido muy bien el Evangelio. Por eso la gente adaptaba la situación, no recibía por la fe. Y por eso habla, espiritualmente soy justo, pero carnalmente soy pecador. Y entonces tiene esa confusión en su vida de creencia. Lamentablemente la Biblia no acepta este estilo de la vida espiritual. La palabra de Dios nos enseña, cuando nosotros creemos en Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, su sacrificio, su resurrección, Dios nos confirmó. Somos justificados, santificados, no por mi obra, sino por la sangre de Cristo. Y luego, después de entender el Evangelio, ya cuando muchas personas no saben entonces cómo yo debo orar. Ante casi 80-90% mi oración es pedir perdón de día de noche. Pero después de entender el Evangelio, pastor, ahora sí no sé cómo voy a orar. Entonces, todavía yo tengo que pedir perdón, o ya no voy a pedir perdón, o cómo voy a hacer. Y algunas personas también piensan, ¿no? Wow, entonces ya nosotros recibimos la salvación, ahora ya nosotros no necesitamos la confesión, ya la gente solamente orar. Cierta manera, hay confusión. Por eso nosotros queremos tener como un proyecto de serie sobre nuestra vida espiritual, el proyecto del crecimiento. Dios nos permite durante en agosto, septiembre, diferentes temas nosotros queremos tocar. Después de entender el Evangelio, después de nacer de nuevo, cómo debemos orar delante de Dios. Con ese tema estamos acercando. Después de nacer de nuevo, Dios nos permite un nuevo corazón. Él llevó todos mis pecados. Pero cuando nosotros realizamos las actividades en nuestra vida, los cristianos lamentablemente pecan. Sí, pecan. Pelean, discuten. Todavía tiene su deseo de la carne. Nuestra carne pecaminosa nos engaña. Cuando un cristiano comete los pecados, produce la oscuridad, y la oscuridad nos deja y la distancia con nuestro Padre Celestial. Por eso, Dios nos permitió, y esa gran oportunidad, acercamiento a nuestro Padre Celestial. Ayer nosotros hablamos, yo recibí la salvación significa, ya me cambié mi identidad. Como soy extranjero, yo tengo la tarjeta extranjería. Como igual que como DNI para ciudadanos. Para los extranjeros, sí o sí, por medio de la migración, tiene que recibir esa identificación. Sin tener en eso, no puede entrar, no puede salir. Como un turista puede llegar a Perú, si nos permite durante un mes o máximo 2 meses. Pero y el resto ya tiene que hacer trámite con la migración. Igual, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo nos permite su justificación, su santificación, su perfección en nuestro corazón como sello sellado. Cuando entendimos la gracia de Dios, el Espíritu Santo comenzó a guiar nuestra vida. Antes, solamente que había dentro de mí, solo lo deseo de la carne, solamente mis pensamientos. Pero cuando yo recibí la salvación, el Espíritu Santo entró a mí,
Luego el Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios, comenzó a pelear, luchar contra los deseos de la carne, ya comenzó a surgir conflicto. Antes no se sentía incómodo, antes no se sentía bien chocado, pero ya se siente cómodo e incómodo, ya se siente incómodo, comenzó a chocar. Antes de entender el Evangelio, tal vez como nivel de la conciencia vivía. Pero después de entender el Evangelio, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo le habla. Cuando nosotros no obedecemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo produce la tristeza. Muchos cristianos piensan, ay, pastor, me siento deprimido. Eso no es depresión, observe muy bien. Algo usted no está obedeciendo a la voluntad del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios produce la tristeza. El Espíritu Santo le muestra la angustia. Pero mucha gente, muchos cristianos, no se puede distinguir. No, me siento triste, no estoy deprimida. Usted no está deprimida. Ese tipo de tristeza, chequea bien su corazón. Usted está viviendo contra la voluntad de Dios. Y por eso se siente triste y el Espíritu Santo está hablando a usted. Algo quiere mostrar su voluntad, algo a ustedes. Después de recibir la salvación, ya nosotros tenemos y también esa herramienta, la confesión. Ayer hablamos, la confesión no es pedir perdón, confesión reconocer. Porque si nosotros limpiáramos nuevamente por medio de nuestra confesión, otra vez cae bajo mis obras. Cuando se cae mi obra, solamente se quedará la maldición. Y por eso quiero decirle, realmente la confesión no es pedir perdón. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando una persona entra al tabernáculo, sale. Primero, cuando entran al tabernáculo se encuentra el altar del holocausto. Luego, si avanza más, va a encontrar la fuente de bronce. Hay dos puntos muy importantes. Cuando una persona entra por la puerta y al tabernáculo, se encuentra el altar del holocausto, donde ofrece el sacrificio. La palabra de Dios nos enseña, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es pedir perdón. En la Biblia no existe en eso. Nuestro pecado necesita siempre el sacrificio. Sí o sí tiene que pagar. Pero hoy en día Satanás engañó al campo cristianos. Y entonces hoy en día mucha gente sin darse cuenta recibe una idea, ¿cierto? Y luego, ¿cómo se ve? Mi sacrificio, mi sinceridad, mi fidelidad. Se ve muy bonito, se ve muy lindo. ¡Wow! Una persona piadosa, una persona sincera. ¡Wow! Cómo esa persona busca a Dios, cómo pide perdón. ¿Cómo se ve? Se ve bonito. No estoy diciendo que usted no orara, no clamara a Dios. No estoy hablando en eso. Lamentablemente, en vez de mirar a la sangre de Cristo, la gente está mirando más grande su propia obra, sus propias actitudes. Y por eso la gente piensa, yo debo preparar algo para presentar delante de Dios.
En Antiguo Testamento, la gente preparaba su sacrificio para recibir el perdón del pecado y a través del sacrificio de su ofrenda del pecado y la sangre fue untado en los cuernos o alrededor del altar del holocausto y rociaba y luego una vez al año y el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío adentro del lugar santísimo, encima de propiciatorio, rociaba. ¿Eso qué quiere decir? El Levítico nos enseña dónde está la vida adentro de la sangre. En Antiguo Testamento todo ese tipo de ceremonia es una sombra. Quiere hablar solamente una cosa. Quiere recibir el perdón del pecado, tiene que morir, tiene que pagar. Por eso Dios envió su Hijo único como un Cordero de Dios. Él tenía que morir por nosotros. En vez de nosotros, Él murió. Ya nosotros sabemos muy bien, pero el problema, cuando la gente escucha el Evangelio, buena noticia, y la noticia no podía liberar de la condenación del pecado, por eso sigue siendo pecador. Pero cuando una persona entiende en eso, personalmente se encuentra el poder de la cruz, Dios nos libera. Él llevó todos mis pecados. Ahora no tengo más pecado en mi corazón. Por favor, oiga bien. No tengo pecado en mi corazón. ¿Cómo no tiene el pecado? ¿Tú no pecas? Mucha gente no comprende. No tengo el pecado significa otra palabra. Yo reconcilié y yo me reconcilié con Dios por la sangre de Cristo, no por mi obra. Por eso, nosotros también, una manera y otra, para explicarle el Evangelio necesita la sabiduría. No tengo pecado significa yo soy reconciliado con Dios. Simplemente la gente escucha, ya Cristo llevó todos mis pecados, no tengo pecado. ¿Usted no peca? La gente no entiende. Por eso nosotros le explicamos, yo soy reconciliado con Dios por la sangre de Cristo, porque todos mis pecados fueron perdonados de la cruz. Por eso ayer hablamos. Entonces ya usted puede pecar lo que le da la gana. Nosotros no vivimos así. Cristo mora en mí. Él entró a mí como Rey de Reyes. Él entró a mí como mi amo, mi Señor. Si usted pisotea a Cristo, usted rechaza a Cristo, ya usted puede vivir lo que le da la gana. Pero si usted guarda, establece la voluntad de Dios en su vida, ya usted no se puede vivir lo que piensa sus deseos de la carne. Por eso cuando una persona pasa por el altar del holocausto, allí la gente le entrega su sacrificio sobre el perdón del pecado a través del altar del holocausto. Allí derrama la sangre, así paga. Y luego, antes de entrar a la presencia de Dios, lugar santo, lugar santísimo, en el tabernáculo, sí o sí tiene que pasar por la fuente de bronce. Fuente de bronce, ¿para qué necesitaba? Los sacerdotes dedicaba, sacrificaba toda su vida y luego antes de entrar a la presencia, ¿qué necesitaba? Lavar sus manos, sus pies. ¿Eso qué quiere decir? No me trae su sudor. Tú tienes que limpiar su sudor delante de mí.
delante de la presencia de Dios, no trae su propia justicia. Yo hice yo hice otro, yo sacrifiqué. Delante de Dios no diga en eso. Delante de Dios, única razón usted va a presentar por la sangre de Cristo. Usted va a apoyar solamente en Cristo nada más, no por nuestra justicia. Después de haber nacido de nuevo, cuando mi corazón le entrega a mis pensamientos y me arrastra. Cierto, los cristianos, después de entender el Evangelio, lamentablemente pecan, cometen los pecados. Y después, ¿cómo va a recuperar la amistad con Dios nuevamente? Por medio de la confesión. Reconocer, Señor, nada bueno en mí. Ayer, como mi corazón se había desviado, ten compasión por mí. Por eso, muy importante explicarles a nuestros miembros de la iglesia si hay confesión. Cuando he pasado el tiempo con nuestro pastor, su vida, la oración, inseparable. Cuando hay tiempo, hermanos, oramos. Cuando hay tiempo, nosotros consultamos, testificamos, oramos. La oración para nuestro pastor no es un tiempo especial. Cuando hay tiempo, venga, oramos. Luego, él se confiesa su corazón. Él derrama su corazón. Señor, me siento así. Señor, ten compasión por nosotros. Señor, perdona nuestro corazón tan frío con las almas. Señor, ten compasión por nuestros ministros. Señor, perdona nuestro. No es como, ay, perdóneme mis pecados. No es eso. Nuestros pecados fueron perdonados desde la cruz. Pero cuando yo cometo los pecados, produce la oscuridad entre mi Padre y yo. Nosotros ya tenemos la distanciamiento. Eso no me permite recibir el poder de Cristo en mi vida. Hermano, ¿por qué nosotros tenemos la hora piadosa? ¿Por qué nosotros leemos la Biblia? Queremos tener una amistad estrecha con Dios. Este poder me va a sostener. Aunque yo tengo enfermedad, yo tengo la situación, si la palabra de Dios está firme, levántate, anda con tu lecho. Sí, Señor, tú me vas a levantar. Tú me darás la fortaleza. Voy a caminar. Si usted tiene esa fortaleza, la promesa de Dios en su corazón, pase lo que pase, usted va a recuperar. Mucho más rápido, mucho más. Así, este deseo nos dará la fortaleza para caminar y marchar delante de Dios. Por eso Dios nos ha dado la fuente de bronce por medio de la palabra de Dios. Lava. Una vez más, recordando realmente mi salvación tan grande. Y vamos a ver aquí también San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13 también menciona el versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás.
Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrá parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, y aunque no todos. Cuando nosotros leemos aquí, ya aquí sale dos tipos de personas. Una persona ya había sido lavado. Otra persona solamente necesita lavar sus manos, sus pies. Ya aquí hay dos especies. Una persona ya había sido lavada y bañados. Otro, cuando se ensucia, solamente lavar sus manos, sus pies. A través de San Juan capítulo 13 nos enseña dos especies. Una persona después de entender el Evangelio, cuando comete los errores, lamentablemente se cae, lamentablemente se desvía. Nosotros no creemos, va a perder la salvación. Nosotros no creemos en eso, porque la salvación es un regalo de Dios. Yo también tengo 2 hijos. Tiene sus defectos, sus errores. Cuando mi hijo comete los errores, comete los pecados, yo lo exhorto, yo le regaño, pero no pienso por sus errores desde hoy. Tú no eres mi hijo, y no pienso. ¿Por qué? El amor, lo que yo tengo, más grande que sus errores, sus fallas. Tampoco mi hijo no debe equivocarse. Ay, mi papá me perdona. Entonces ya yo puedo vivir lo que me da la gana. Ya es otro caso. Normalmente los hijos no pensarían en eso. Nuestro corazón mucho más. Por eso cuando la gente entiende el Evangelio, la gracia, la gente no se puede vivir lo que le da la gana, porque el Espíritu Santo activa en sus corazones. Después de entender el Evangelio, nosotros tenemos la comunión con Él. Mientras nosotros pasamos por la fuente de bronce, lava mis manos, mis pies. Tiempo de también comunión. Nosotros tenemos nuestros abogados. Cuando nosotros le confesamos a Él realmente nos ayuda a defender. Hermanos, muy importante la parte de nuestra vida de creencia sobre la confesión. Es una comunión con Él. Me presento ante mi abogado. Él también me presenta ante su presencia. Cuando yo también tengo esa comunión con Él, el Espíritu Santo profundamente me redarguye. El Espíritu Santo toca nuestros corazones. A veces algunos cristianos no tienen esa comunión íntimo, personalmente, con el Señor. Hermanos, la oración no es pedir. Pedir y pedir y pedir solamente mi necesidad, no es eso. La oración es una comunión con mi Padre Celestial. Derramar mi corazón ante la presencia de Dios. El Padre Celestial nos habla, nos enseña. Alguna persona me pregunta, entonces, pastor, ¿usted va a vivir lo que le da la gana? Yo le digo, yo no vivo así. Si usted tiene el Espíritu Santo, tampoco usted va a vivir. Porque el Espíritu Santo no nos deja. Él busca en nuestro corazón santidad, perfección, justicia de Dios. Eso es la característica del Espíritu Santo. Usted dice que conoce a Dios. Wow, ahora yo puedo vivir lo que le da la gana. ¿Eso será la santidad? ¿Eso será la justicia de Dios? ¿Eso será realmente la perfección de Dios? Por eso su salvación tiene que chequear. Puede fallar.
puede desviarse lamentablemente, pero si usted tiene el Evangelio adentro de su corazón, el Espíritu Santo activa. El Espíritu Santo lo lleva paso a paso a la voluntad de Dios. Estoy muy agradecido por medio de la palabra de Dios. Después de haber entendido el Evangelio, cuando los cristianos pecan, como también recuperan su relación con Dios. Diariamente yo también tengo tiempo en mi oficina, en mi habitación. También tengo el tiempo de la confesión. Señor, ten compasión por mi alma. ¿Por qué yo pensaba así? ¿Por qué yo activaba así? Yo doblaba mi rodilla. Yo camino cuando en mi oficina estoy sentado. Tengo tiempo para presentarme ante la presencia de Dios. Nuevamente el Espíritu Santo recupera mi corazón. El Espíritu Santo me redarguye profundamente mi corazón. Y luego, nuevamente, yo me despojo, Señor, guíame. Necesito tu palabra. Practique, pruebe. Realmente nosotros tenemos nuestros abogados. Él nos defiende. Y luego llena en nuestro corazón por la justicia de Dios. Usted va a dejar su justicia, usted va a fijar su corazón al Evangelio. Nosotros marchamos, caminamos junto delante de Dios. Por favor, que tenga tiempo de la comunión con Él. Él va a llenar la esperanza en sus corazones. No necesita condenar a sí mismo. No necesita acusar a sus hijos. No pastoree su esposo. No hagan eso. A veces algunas mujeres insensatas, ¿cierto? Pastorea a su marido. Cuando escuchan el sermón, chequea. Mi marido habla muy feo, mi marido. Una mujer insensata. Dios no le agrada ese tipo de mujer. Ore por su esposo. Ore por sus hijos. Dios va a trabajar. Dios va a hablarle a usted. Realmente usted ama a su esposo, usted no va a hablar. Usted va a doblar su rodilla. Usted va a llorar por su esposo. Usted va a llorar por su marido. Luego la palabra de Dios va a trabajar en su hogar, en su familia. Por eso nosotros podemos marchar con el corazón unido ante Dios. Antes de terminar, oremos. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Muchas veces nosotros vivíamos conforme nuestros pensamientos, pero gracias, Señor, la palabra de Dios nos dirige, nos guíe. Tú reciba toda honra y gloria. Tú estás con nosotros. El Espíritu Santo nos guía. Gracias, Señor. Durante esta semana, la palabra de Dios nos guiará, nos llevará a la voluntad suya. Te alabamos. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.